Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y aparte felicitarlos porque es una actividad científica de alto nivel que lleva un esfuerzo grande y han tenido una convocatoria excelente, así que mis más cálidas felicitaciones. Bueno, en realidad este es un tema polémico. Como dicen los yanquis, es work in progress, es decir, que estamos caminando y tratando de dilucidar qué importancia y cómo estamos parados en justamente cuando llegan estos estudios hemodinámicos y se encuentran que no hay una lesión para angioplastiar, un poco la frustración del hemodinamista. Se quedan sin arteria para abrir. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay algunas opciones. Y esto es lo que vemos. Son lesiones del menos del 50% que pueden tener un infarto, en este caso se llama MINOCA, o pueden tener ANGOR, que se llama ANOCA, y pueden tener isquemia visible en un eco, en una electro, en una ergometría, y en ese caso es INOCA. El resto del diapositiva ya fue hablado por los conferencistas previos, pero este tema de las arterias que producen dolor y no tienen digamos, el razonamiento que teníamos 50 años atrás cuando yo empecé con la cardiología, es un poco disruptivo. Y fíjense que en los últimos 20, 30 años, este problema de la microcirculación ha ido creciendo significativamente y pasamos, esto es sacado de PubMed, pasamos de menos de alrededor de 500 publicaciones anuales a 4.000 que estamos ahora. Y esto es gracias a los hemodinamistas, porque son los que nos han dado realmente un impulso importante en la comprensión y creo que son uno de los ejes básicos para que podamos avanzar en el tema de la microcirculación. Esto es muy fisiológico, pero acá está la clave de todo. Yo me eduqué con con este esquema. En los años 70 había una obstrucción, venían los cirujanos, ponían un bypass y solucionaban el problema. Después se avanzó, vino la hemodinamia, también igual, pero empezó a aparecer una cosa nueva. Se hacía la angioplastia o la cirugía en otros casos y el paciente seguía con dolor. De hecho, en el Courage, en el isquemia, en todos los grandes trials, hay entre un 15 y un 20% de los pacientes que siguen con dolor. ¿Por qué? Porque hay justamente alteraciones en la microcirculación que no se pueden ver. Después tenemos un nuevo elemento que es la enfermedad difusa, como dijo el speaker anterior, donde cada vez más la vemos, sobre todo en mujeres y con el cambio de los factores de riesgo. Vamos a desarrollar esto un poco más adelante. Y esta es la alteración de la microcirculación típica, donde tienen la arteria permeable en el epicardio, por eso el FFR es normal, pero tienen un aumento de la resistencia con una caída de la reserva de flujo coronario. Esto es una microcirculación. ¿Qué pasa? No, está conectando la compra. Bueno. Esto es lo que vemos con la enfermedad difusa y no sabemos qué hacer. Esto es un paper publicado por Roberts, que es un anatomopatólogo que se dedica a las coronarias, y si yo le demuestro a todos los hemodinamistas que hay en la sala
esta arteria, esta cinecoronariografía, ¿y dónde hacemos la angioplastia? ¿Qué hacemos? Pero cuando este paciente desgraciadamente falleció y él hizo la autopsia y cortó pedacito por pedacito de la coronaria derecha y está toda enferma. Este es el clásico ejemplo de la enfermedad difusa, que da Angor, que da disnea, pero no tenemos una sección. Este es el nuevo cambio de paradigma, el nuevo concepto que tenemos. ¿Y de dónde viene entonces el problema? Viene de la microcirculación. Acá vemos cómo es el árbol coronario. Lo que hasta ahora veíamos y tratábamos eran las arterias epicárdicas y veíamos que el FFR estaba alterado, etc. Ahora sabemos, gracias justamente a los estudios hemodinámicos y eventualmente al PET, que hay problemas en la microcirculación y que la microcirculación se regula por metabolitos que abren o cierran los capilares. Y esto aumenta o disminuye la reserva de flujo coronario o la resistencia. Este es un nuevo capítulo que hace 40 años no existía, no teníamos este problema, pero está increyendo. Así como le mostré que cada vez hay más interés, también está, o tal vez la conocemos más, está más presente esta patología. Y entonces, el concepto final es que la microcirculación no la tomamos en cuenta porque no la veíamos, pero sí se puede medir, y en eso está el tema hoy. Bueno, esto es muy elemental. Para tener un diagnóstico de angina microvascular hay que tener síntomas de isquemia, dolor de pecho, electro, eco, lo que sea. Tiene que haber una cinecoronografía o una multi-slide sin lesiones significativas, 50%. Si está en duda, hay que hacerle un FFR. Hay que ver también que haya una evidencia objetiva de la isquemia con cualquiera de los métodos habituales, y tiene que haber, como dijimos, una evidencia de disfunción microvascular. ¿Esto cómo lo demostramos? La reserva coronaria de flujo, el espasmo microcircular, y acá no se ve bien el aumento de la resistencia que nos da un trabajo, una reducción del flujo. El flujo TIMI se reduce y se llama eso slow flow, es decir, flujo lento. Eso también produce isquemia. Nosotros hicimos un trabajo que comparamos isquemia por flujo lento con el cinecoronografía, y después de ver la perfusión, el hemodinamista volvió a ver la cine, y sí, cuando hicimos el conteo del TIMI había flujo lento. Entonces, esto es un cambio de la visión de la enfermedad coronaria, donde hay una ausencia de lesiones significativas angiográficas, pero hay síntomas, y hay que descartar la enfermedad coronaria. Hay un gran porcentaje de estos pacientes que justamente no tienen esta lesión, y entonces estamos en presencia, si es isquemia, INOCA, y si es un infarto, MINOCA, y ya vamos a hablar un poquito de esto. Esto es el futuro. Acá hay muchos chicos jóvenes, yo no lo voy a ver probablemente, ustedes sí lo van a ver. ¿Qué está pasando en la enfermedad coronaria? Esto es un trabajo de hace 10 años de Patel en New England Journal of Medicine, ven 400.000 pacientes. Centros buenos de los Estados Unidos se cateterizaron. La tercera parte no tenía enfermedad coronaria significativa. Tenía esas lesiones que yo le mostré, pero tenían molestias. ¿Qué hacemos con esto? Esto se repite en otras situaciones. Y lo que se encontró es que para el año 50 en los Estados Unidos va a haber el 60% de la población obesa, va a haber diabéticos, va a haber renales. Vamos a haber tratado, y lo estamos haciendo muy bien, y por eso ha habido un descenso de los infartos en estos años, pero
vemos que a futuro, perdón, soné. Bueno, les voy diciendo, a futuro lo que está existiendo es cada vez más obesos, más diabéticos, y eso va a traer más stroke, más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y mayor mortalidad en definitiva. Y eso va a ser 2050, es decir, yo no voy a estar acá, pero todos los chicos jóvenes lo van a tener que tratar y ver. La enfermedad difusa. Esto es lo que estamos viendo. Nosotros vemos el 40%, como dije, el 40% de los pacientes, pero hay un gran porcentaje que tiene disfunción endotelial, vasoespasmo y alteraciones no obstructivas, como le mostré de ese paciente que se murió de otra cosa y en la anatomía tenía enfermedad coronaria. Es oculta, en el iceberg no lo vemos, y son el 60% de los pacientes. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en la salud? ¿Qué impacto tiene en que cómo tenemos que cuidar a los pacientes? Y acá está el mensaje que quiero darles. Hay que darle bola, así en criollo se los digo. Este es un trabajo sueco, en donde de nuevo, durante 10 años vieron todos los cateterismos de hombres y mujeres en Dinamarca. Ustedes saben que tienen un sistema estatal de salud, ojalá lo tuviéramos nosotros, en donde de nuevo, especialmente en mujeres, el 60% de las mujeres que eran cateterizadas no tenían lesión significativa. Y esto se corroboró con un aumento de eventos y en el seguimiento a casi 8 años, ustedes ven acá al lado derecho están las mujeres, en donde el azul arriba es la población de Copenhague, la capital de Dinamarca, que eran asintomáticos, fueron grupo control. Pero apenas el verde, que tenían enfermedad difusa, o el rojo con arterias normales, eso ya tiene una tasa de evento distinta. Quiere decir que hay algo que está pasando que estamos omitiendo y hasta ahora lo más factible era que lo despreciábamos. He vivido durante muchos años donde había una paciente, le hacíamos una ergometría, isquemia, dolor, cateterismo, 50%, 40% de lesión. Está bien, señora, no tiene nada grave, lo vamos. Había un down regulation, diríamos, del tratamiento de estos pacientes. Pero la clave es que no hay que hacer eso, porque la tasa de eventos cuando está enferma de la microcirculación, ya sea mujeres o hombres, es muy elevada. Miren MACE, que quiere decir eventos cardiovasculares totales, cuando en el seguimiento a 3 años la reserva de flujo coronario es menos de 2, hay un 20% de eventos. Es una gozada. Y esto tiene impacto en el futuro. Estos son 5 trials importantes donde comparan el gris, que es el más alto, es la enfermedad obstructiva clásica. El verdecito es la del 50%. Y el azul es la que no tiene lesiones significativas. Ven que a pesar de no tener obstrucciones, los verdes me estoy refiriendo, tener lesiones importantes, la tasa de eventos y el riesgo es elevada. Esto son 5 trials que dicen lo mismo. Tengan cuidado con las lesiones, ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Y este es el mensaje que quiero darle a ustedes, que son los jóvenes del futuro. ¿Qué hacemos hoy los médicos? Son todos estudios de buenos centros de los Estados Unidos y del mundo. Maltratamos insuficientemente a estos pacientes. Le damos la mitad de las veces poca medicación para la hipertensión, pocas estatinas. Esto es lo que quiero revertir con esta charla hoy, especialmente el mensaje que quiero que se lleve.
¿Por qué? Porque hay un continuo de riesgo cardiovascular. Ese es el coronary flow reserve, que es lo que estamos viendo. A medida que se corre a la derecha y aumenta la enfermedad obstructiva, aumenta la tasa anualizada de muerte en estos pacientes. En todas estas factores de riesgo que les conté, que van a ser en el futuro la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal, van a ser las causas que van a ver ustedes y van a tener que cuidar ustedes. Esto, hay también un cambio que a mí me chocó. Durante más de 15, 20 años yo indicaba la cirugía o la angioplastia en base a la isquemia. Había un trabajo que decía que si la isquemia era más del 10%, el paciente lo teníamos que revascularizar. Y así era. Pero cuando hicimos la isquemia, no dio nada, no dio bien. No, los que revascularizamos no fueron distintos al tratamiento médico. ¿Qué omitimos? Omitimos la capacidad de coronaria y de reserva de flujo, en donde, fíjense, la última columna, perdón, vamos a tratar de señalar, esta columna que no tiene isquemia, como los del estudio, que no tiene isquemia, tenía la misma tasa de eventos que el que tenía isquemia. Y eso creo que fue la falla de diseño, y lo he discutido con gente que sabe mucho más que yo, de la razón de que el estudio isquemia dio negativo para tratamiento de angioplastia o cirugía. Fíjense que un buen tratamiento de estos pacientes, hay una clara mejoría en la calidad de vida. Mejora la vida social, sexual, el trabajo y digamos, la vida en su relación hasta con la esposa. Con lo cual, el tratamiento correcto de la isquemia es importante. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Disponemos algunas medicaciones para el tratamiento del INOCA, que son la ivabradina, los inhibidores de la enzima convertidora, estatinas y trimetazidina. El resto disponen en Estados Unidos, nosotros no disponemos atrás. Pero el concepto básico que quiero que se lleven, hay que tratar estos pacientes con la misma seriedad que si yo les digo tenés un 80% de obstrucción coronaria. Bueno, esto entonces implica que cambió el paradigma, cambió la historia con que yo fui entrenado en el Hospital Posadas hace 40 y pico de años atrás. Después vamos a hablar de Posadas. Cambio de paradigma. Esto es la evolución. Hablaban recién en la charla previa del infarto Q. Yo me crié con el infarto Q y no Q. Después me crié cuando vino la streptokinasa con el infarto con superdesnivel del ST. Y ahora hay una nueva definición. Pero nos estamos olvidando de esto, de la evaluación funcional. Y en esto, un hemodinamista que tuve la fortuna de conocer, italiano, Attilio Masseri, fue el que describió y trató en forma correcta la angina vasoespástica, que es tan importante. Parezco al final hemodinamista, no tengo nada que ver con la hemodinámica. Bueno, voy a presentar dos trabajos que se basan justamente en lo básico, que es la ergometría. Lo que van a hacer ustedes acá en Rosario, en Entre Ríos, en Paraguay, eso se puede hacer en cualquier lado. Este trabajo son todos pacientes con enfermedad microvascular. Lo voy a reducir en función del tiempo, pero en total correlacionaron enfermedad microvascular y la encontraron con PET, esto está hecho con PET, en 250 pacientes. Sabiendo ya que tenían enfermedad microvascular, le hicieron una ergometría, al revés del pepino. Antes nosotros hacíamos la ergometría y mandábamos a hacer la historia. ¿Qué encontraron? Que había una tercera parte de los pacientes que tenían Angor y ST y no tenían enfermedad coronaria. Eran los que antes nos decían, mandá, llevarlo a tu casa tranquilo.
pero tenían enfermedad microvascular probada por PET. Entonces, ojo, 3 o 4 de cada 10 pacientes que ustedes en la ergometría y tengan Angor y ST, piensen que pueden tener alteraciones de la microcirculación. Acá lo vemos, sabemos que tienen PET normal, cine coronaria normal, pero tienen Angor y ST. Es justamente los pacientes que tienen alteraciones de la microcirculación. ¿Se entiende? Y con una simple ergometría, acá en Rosario, en cualquier lado. Y fíjense que tiene un valor predictivo importante y una especificidad muy importante. Es decir, que le podemos decir al hemodinamista claramente, mirá, tuvo ST y tuvo Angor. Yo pienso que puede tener, a pesar de que vos no encuentres nada, pienso que puede tener una enfermedad microvascular. Este es a la reversa, también. Estudiados profundamente, y ellos saben mucho más de esto que yo, con todos los chiches de la coronariografía y los estudios funcionales del cateterismo, le han hecho acetilcolina, le han hecho adenosina, le han medido la resistencia, el FFR, etcétera, etcétera. Todos profundamente estudiados en forma funcional, y de esos quedaron 122 pacientes con coronarias normales. A esos se le hizo una ergometría de nuevo, y un tercio, 32 pacientes, tuvo Angor y ST. Tuvo angina microvascular. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que con una simple ergometría, de 10 pacientes, 3 o 4 pueden tener angina microvascular y ustedes la pueden detectar si la tienen en la cabeza y la piensan. Y acá, marco acá que es nuevo, que es altamente específico, aún sabiendo que no tienen enfermedad coronaria, sino que tienen enfermedad microvascular, como dicen, la aparición en una simple ergometría. Esto es el trabajo recién que mostré. Entonces, por los dos métodos más importantes, el PET y la hemodinamia funcional, la simple ergometría puede darnos un indicio y ustedes lo pueden ver. Y para terminar, en 5 minutos vamos a hablar de MINOCA, muy rápido. ¿Qué es MINOCA? Es un infarto con coronarias normales. No hay una lesión obstructiva del 50%, hay elevación de troponina, como decía recién el doctor, y hay, digamos, isquemia sí demostrada. Tienen que tener alteraciones nuevas en el eco, en la perfusión, en el electro, en la cámara gamma, en la resonancia. Cualquiera de esas, pero tiene que haber, para hacer MINOCA, tiene que haber troponina y demostración de una lesión significativa. Y esto de nuevo, igual, un menosprecio de este tipo de pacientes, y lo voy a demostrar. Estos son los criterios, ya se habló de la definición universal de infarto, los criterios, la cuarta definición de infarto, hay que tener dolor, troponina y cambios significativos, visibles, constatables de enfermedad coronaria. Este es un metaanálisis, miren todos los autores, casi 200.000 pacientes con infarto. El 6% eran MINOCA, que quiere decir que no tenían enfermedad coronaria clásica del 50% y se habían infartado. ¿Y qué hacíamos con estos pacientes? ¿Los tratábamos? ¿No los tratábamos? Fíjense, no los tratábamos bien. Había más mujeres, había más hipertensos y recibían menos tratamiento. ¿Por qué? Porque los cardiólogos sabíamos que no tenía una enfermedad obstructiva coronaria, pero sí la sobrevida de estos MINOCA, infartos sin obstrucción coronaria, era similar a la de un infarto con una lesión de 1 o 2 vasos, en un seguimiento a 2 años. Y de nuevo, lo despreciábamos, lo ignorábamos y no teníamos. Y fíjense, ahí la barra roja
3.5 de mortalidad en presencia de un Minoca al año en este metaanálisis de casi 400.000 pacientes. La resonancia fundamental, voy a pasarlo rápido, si es posible, y sé que acá en Entre Ríos y en varias ciudades lo pueden hacer, para el diagnóstico del Minoca, la resonancia nos permite, está abajo en colores, nos permite descartar el falso diagnóstico de infarto, son más miocarditis, son Takotsubo, son otras cosas, y en una tercera parte son realmente Minocas, que los que tenemos que tratar, y esto tiene un impacto. Ustedes ven que un Minoca tiene un pronóstico también, como dijimos, malo. Esto es con 10 años de seguimiento y resonancia. Ya para ir terminando, las guías europeas, justamente en base a esto, recomiendan con una indicación 1, nivel de evidencia B, si se puede hacer en estos pacientes que sospechamos Minoca un estudio de resonancia. ¿Cuáles son los pasos entonces? Primero, constatar por un angio-CT o una cine coronarias normales, que demostrar que está alterada y que hay una isquemia, ya sea por cualquier estudio visual, y ahora, de nuevo, la hemodinamia ha avanzado y puede ver las placas desde adentro con IBUS y OCT, y esto nos está dando una información valiosísima. ¿Cómo tratamos el Minoca? No hay todavía ningún tratamiento randomizado. Esto salió hace muy poquito, año 2026, hará 2 meses atrás. CREA, que es el editor del Journal Europeo, pide, por favor, hagamos tratamientos randomizados de Minoca. No tenemos ninguno que haya funcionado bien. Les voy a mostrar algunos ejemplos. El Minocabat y el Promise fueron suspendidos justo, los agarró la pandemia de COVID, no pudieron terminar el reclutamiento y dieron resultados no conclusivos. Lo que sí tenemos es... lo que sí tenemos es indicativos que hay drogas como los beta bloqueantes, los inhibidores de la ECA y las estatinas son beneficiosos. Estos son registros sobre todo de 10.000 pacientes suecos, de nuevo los suecos tienen unos registros bárbaros, en donde proponen que hay que darle en los Minoca, sin una evidencia ni un tratamiento randomizado, estatinas, aspirina y si hay espasmo, anticálcico. Y esto es de nuevo, cómo nos comportamos los médicos. 200.000 pacientes, Estados Unidos, centros de alto nivel. Fíjense, el azul intenso es el infarto común, el grisecito es el Minoca. En todos los casos le damos menos aspirina, menos DAP, menos inhibidores de la enzima convertidora. Esto es lo que quiero enfatizar. Y esto reduce significativamente los eventos. Son retrospectivos, no es un tratamiento prospectivo, pero es importante. Este estudio, hecho de nuevo por los hemodinamistas, fue muy útil porque estudió la fisiopatología del Minoca y del INOCA. Le hicieron los estudios funcionales de acetilcolina y ¿qué encontraron? Que cuando hacíamos los estudios funcionales, diagnosticábamos el Minoca y veíamos si había espasmos, si no había espasmos, si había erosión, si había puente, podíamos ajustar el tratamiento. Y ese ajuste de tratamiento era beneficioso en todos los que eran los síntomas. Era un resultado positivo, prospectivo, como debe ser, en la sintomatología. Y en un seguimiento a 12 meses, de nuevo, el Cormican, se los recomiendo, es un estudio inglés, beneficio en lo que hace a la angina y la calidad de vida. Este es un estudio Warrior, también otro estudio que fracasó por la pandemia,
era randomizar, le querían dar estatinas, aspirina y ECA, y no anduvo, no pudo ser determinado, dio neutro. El PROMISE, muy parecido, son todos intentos, si se quieren, frutos de cómo tratar el Minoca. Pero este también, el PROMISE, los estudió bien a los pacientes. Le hizo todos los estudios funcionales, más todavía que el Górnica. Le hicieron OCT, le hicieron transesofágico, acetilcolina y resonancia. Buscaron bien todas las posibilidades de la fisiopatología del Minoca. Placa inestable, disección, espasmo de la microcirculación, embolismo, tacosubo, y en base a eso ajustaron el tratamiento. Cuando vos ajustás el tratamiento, por ejemplo, una placa inestable le das estatinas y angioplastia, en el espasmo miocárdico le das calcio, el resultado es este: mejorás al paciente en todo lo que hace a los síntomas. Última diapositiva, tenemos que adecuar los tratamientos de acuerdo a la fisiopatología de la microcirculación que esté comprometida. Si puede tener embolismo, puede tener vasoespasmo, puede tener disección, puede tener ruptura de placa, como decíamos, o lesión o erosión de la placa. Tenemos que ajustar el tratamiento. Y eso sin duda, acompañado de rehabilitación y soporte social, no despreciar como se hizo durante muchos años. No, está loca, déjala, dale un ansiolítico y mandarla a la casa, sino tratarla como corresponde. Esto va a tener un impacto significativo en el tratamiento. Y este es el puente que nos une a los santafesinos con los entrerrianos.